¿Cómo podré estar triste? No es que no estemos tristes en algún momento de nuestras vidas, pero ¿cómo podré permanecer en esa tristeza? ¿Cómo podré permanecer en ese estado de ánimo que está llevando a millones de personas a la depresión, al suicidio, a una vida miserable? Lamento decirlo así, pero no hay otra forma de describir esa vida. ¿Cómo podré estar triste? Dice. Como entre sombras y una vida sombría, oscura, sin gozo, ni paz, ni propósito. ¿Cómo sentirme sola? ¿Cómo sentirme solo? Como muchos se sienten y que no le importan a nadie. Dice, ¿cómo en el dolor vivir? Nuevamente, no es que no vayamos a experimentar dolor, pero Cristo es nuestro consuelo. Cristo es nuestro consuelo. Tenemos a quien ir. Si tú no te has convertido, lamento decirte que tú necesitas convertirte a Él para que puedas decir con propiedad estas verdades que estoy hablando. Dice, si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado o confiado hago el dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar. Y por siempre me ha de dar. Sean todos bienvenidos nuevamente a una asamblea pública más de adoración, y me da mucho gusto ser yo quien una vez más pueda compartir esta palabra con ustedes, que confío les sea de bendición, pero no solo de bendición, sino que penetre bien en sus mentes y en sus corazones, porque el anhelo de Dios es que ustedes no solo aprendan, conozcan de lo que vamos a hablar hoy, sino que lo crean y lo traigan a su mente cada vez que venga la tristeza, cada vez que venga el dolor a sus vidas. Y es que el día de hoy yo quisiera hablar acerca de cómo Dios se acuerda de cada uno de nosotros, cómo Dios se acuerda de ti y de ti y de mí. Y para ello yo quisiera leer nuevamente el Salmo capítulo 8, verso 3 y 4, donde el salmista David, lleno de asombro, maravillado, exclama ante Dios: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es un vil mortal para que tengas de él memoria, para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. O como otras Biblias lo traducen, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano para que lo recuerdes y te preocupes por él? No solo lo recuerdes, dicen, y te preocupes por él, para que lo cuides, lo traducen otras versiones, para que lo tomes en cuenta. Y es que, amados y amadas, esta verdad es tan necesario no solo conocerla, como decíamos, sino creerla y traerla a nuestra mente, porque vivimos en un mundo donde muchas personas piensan, pero no solo piensan, sienten y creen que no le importan a nadie. Y se los puedo decir como médico al hacer la historia clínica y aún más como pastor en la consejería personal. Sí, vivimos en un mundo donde millones, óigalo bien, millones de personas piensan, pero también sienten y creen que no le importan a nadie, que nadie se fija en ellos, que nadie los ama, que sus vidas no tienen valor, que sus vidas no tienen sentido. Y déjenme decirles que esto de que mi vida no tiene valor, mi vida no tiene sentido, es el paso previo a ¿por qué estoy vivo? Y eso es el paso previo a el suicidio, ¿sabían ustedes?
Todo comienza aquí. Todo comienza con estos pensamientos, con estos sentimientos, con el creer estas cosas que les estoy diciendo. Es por ello que yo quisiera empezar con una pregunta directa. No tienen que respondérmela, respóndansela a ustedes mismos y sean honestos. ¿Cuántos de ustedes aquí se han sentido olvidados? ¿Se han sentido solos? ¿Se han sentido olvidados por su familia, ignorados por sus amigos, o que nadie los toma en cuenta en su casa, en el círculo social al que pertenecen, pero también en sus trabajos? Muchas personas también me dicen, pastor, es que a la verdad a nadie le importa lo que yo estoy viviendo. Nadie le importa. Nadie se preocupa por lo que estoy viviendo. Y si algunos de ustedes respondieron a esta pregunta sí, yo quiero decirles que no son los únicos. No son los únicos. Yo no sé si sabían ustedes que sentirse solo, sentirse ignorado, sentirse olvidado, que no le importas a nadie, es una crisis de salud pública mundial. Óigalo bien, es una crisis de salud pública mundial. Así como el COVID fue una crisis de salud pública mundial, también esto que estamos hablando es una crisis. ¿Por qué razón? Óigalo bien. Según los estudios de la Organización Mundial de la Salud realizados en 2025, se llega a la conclusión de que una de cada seis personas se sienten solas, se sienten olvidadas, se sienten ignoradas, que no le importan a nadie. Es más, estudios de la compañía Meta Gallup sugieren que la cifra, óigalo bien, podría ser mayor, indicando que hasta 1 de 4 personas en 140 países donde se llevó a cabo este estudio reportan sentirse bastante solas o muy solas. Yo no sé si ustedes saben, pero esta soledad, el creerse olvidado, ignorado, que a nadie le importas, produce, óigalo bien, produce 879,000 muertes en el mundo cada año. Óigalo bien. O sea, casi 900,000 muertes en el mundo cada año relacionadas con los graves efectos físicos y mentales, emocionales que esto produce. ¿Cuáles son las causas de sentirse así, de sentirse solo, ignorado, olvidado, que a nadie le preocupas? Hay muchas, déjenme mencionar algunas. En primer lugar, esa falta de apoyo familiar. Esa falta de apoyo familiar o social. Se dice que la falta de redes familiares sólidas es un factor clave. Óigalo bien, 57.3%. Pero también el aumento de hogares donde solo habita una persona. ¿Por qué? Porque la otra persona que habitaba con él o con ella, o las otras personas que habitaban con él o con ella, se fueron de casa. Sí, se fueron de casa a otra ciudad o a otro país por razones de estudio, por razones de trabajo. O porque el cónyuge, el esposo o la esposa, fallecieron. Pero también cambio del estado civil, como es la separación o el divorcio, que cada día son más frecuentes. Cada día son más frecuentes. Pero también el aislamiento social, el cual es más común en personas que pertenecen a un contexto socioeconómico y cultural bajo. Sin embargo, óigalo bien, yo creo sin lugar a equivocarme que la causa número 1 de esta soledad que experimentan miles de millones de personas en el mundo y que está cobrando casi 900,000 muertes al año es, como bien lo afirmó el físico, matemático, filósofo y teólogo francés Blaise Pascal. Óigalo bien. En el ser humano, en el corazón humano, existe un vacío. Existe un vacío en el corazón humano con la forma de Dios.
pero no puede ser llenado por nada creado. Óigalo bien, óigalo bien. No puede ser llenado por nada creado, sino únicamente por Dios mismo. Pero este vacío ha sido tratado de ser llenado con todo menos con Dios. Ese es el problema y por eso fracasan millones de personas que están intentando salir de este estado emocional. Yo quiero decirles que Dios no está lejos. Dios no está lejos. Para aquellos que han estado intentando llenar ese vacío del corazón humano con la forma de Dios y que no puede ser llenado con nada creado, sino únicamente por Dios mismo, que Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Dios no está lejos de ninguno de nosotros. El apóstol Pablo, y quiero que lo lean en el libro de los Hechos en casa, en el capítulo 17, versos 27 y 28, nos habla acerca de esta gran verdad. Dios no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Y el propósito de Dios ha sido y siempre será que las naciones, la humanidad, los seres humanos, los que aún están tratando de llenar este vacío con la forma de Dios, con otra cosa creada por Dios, es que lo busquen a Él. Lo busquen a Él. Quizás, dice el apóstol Pablo, quizás por el poco conocimiento que puedas tener acerca de la persona de Dios o cómo alcanzar esa relación personal con Él, quizás atientas como una persona ahí que entra a un cuarto oscuro y lo primero que quiere es encender ahí el botón o el interruptor de la luz y entra y empieza a tientas a buscar ahí en la pared. Dice el apóstol Pablo que la voluntad de Dios siempre ha sido y será que todos le busquemos, ya sea que quizás aún a tientas lo encontremos. Es por ello que cuando el rey David exclama en el Salmo capítulo 8, versos 3 y 4, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? O bien, como ya leíamos, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? O sea, ¿por qué lo recuerdas? ¿Por qué te preocupas por él? Para que lo cuides o lo tomes en cuenta. Si somos observadores, esta pregunta no es una pregunta de duda, es una pregunta de admiración. O sea, wow, Señor, o sea, ¿quién es el ser humano? ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y es que aunque en el versículo 3 vemos la pequeñez y la fragilidad del ser humano, en el versículo 4 vemos esa gloriosa verdad de cómo, óigalo bien, aunque el ser humano, aunque tú y yo, comparados con Dios y el universo, somos como una hormiga en medio de una ciudad gigante que por cierto parece y es insignificante y que nadie la nota. Para Dios no somos una hormiga más. Para Dios no somos una hormiga perdida. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí te queda claro, querida persona que estás aquí, cristiano o no cristiano? O sea, para Dios tú no eres una hormiga ignorada. Para Dios no eres una hormiga perdida. Y esto es no solamente lo que hace que David se maraville, sino que estos versos
de este salmo sean una fuente de consuelo para muchísimas personas, porque es real. Déjenme decirles que esto es real. Así como Cristo murió en la cruz, que es real, así como Cristo resucitó, que es real, así como Cristo hoy vive para interceder por los que ha redimido, lo cual es real. Es real que Dios desde la gloria, desde su trono, Él ve a la humanidad. Él ve a las personas. Él te ve a ti, a ti, a ti. Él me ve a mí y nos ve. Nos ve con ojos de amor. Sí, probablemente le duele en su corazón, como dice Génesis 6:6. O sea, lo que tu pecado le está produciendo si no te has arrepentido. O si eres un cristiano que hubiere pecado. Sí, sí es cierto. Sí, sí es cierto que el Señor en el Salmo 7:11 dice, está indignado, airado contra esa persona que realmente conoce ya estas buenas nuevas de salvación, conocen acerca del pecado, cuáles son sus pecados, contra quién han pecado y cómo Dios envió a su Hijo amado a morir por ellos, pero se resisten a ese llamado. ¿Por qué? Porque no quieren renunciar a lo que son y a lo que hacen y les generan placer. Yo quiero decirte que a pesar de eso, Dios te ve. Dios te ve con amor. ¿Por qué? Porque como lo dijimos, Dios es amor, esa es su esencia. Y Él no puede negarse a sí mismo. No puede negarse a sí mismo. Y es un amor, amados y amadas, que nos eleva sobre todo lo creado. Es por ello que cuando Dios al sexto día crea al ser humano, dice, y vio que esto era ¿qué? Muy bueno. Era muy bueno. Es un amor, entiendan, lo que nos eleva sobre todo lo creado por Dios y nos da propósito, nos da un propósito, aun siendo seres humanos débiles, frágiles, mortales. Y es por ese amor que Dios nos llama a responder, con humildad, gratitud y amor. Es lo que espera de nosotros. Y como bien lo escribió Jonathan Edwards, Dios es el ser más bello. ¿Cuántos dicen amén? Dice, Dios es el ser más bello, es el ser más majestuoso que existe. Pero óigalo bien, dice, y debemos buscarlo y amarlo. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y debemos buscarlo y amarlo y seguirlo en todas nuestras acciones. Dios es el ser más bello y más majestuoso que existe y debemos de buscarlo, amarlo y seguirlo, o sea, en todas las cosas que hacemos. Y es por ello que, aunque encontramos dos verdades maravillosas en este Salmo 8, verso 4, como son, Dios tiene memoria de ti, y la segunda es, Dios te visita. Yo quisiera hoy centrarme en la primera verdad, que es esta: Dios se acuerda de ti con dos propósitos. El primer propósito es que al igual que David, nos maravillemos. Porque como decíamos en la enseñanza anterior, ya la gente no se maravilla. Ya la gente se acostumbró tanto a la palabra Dios, 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 escucha tanto acerca de Dios, que ya para ellos Dios es algo común. Se preocupan más por el aumento de la gasolina que por todas estas verdades que fueron capaces de asombrar, de maravillar al rey y salmista David, pero que a muchos de aquí no les maravillan. Ese es el propósito entonces, que nos maravillemos, que los cristianos no dejemos de maravillarnos o nos maravillemos cada día más, y los no cristianos también se maravillen. Y que cristianos y no cristianos nunca, óigalo bien, olvidemos que a pesar quién es Dios y que a pesar quiénes somos nosotros, Dios nos recuerda.
¿Por qué nos recuerda? Porque Él nos creó. ¿Por qué nos recuerda? Porque Él nos conoce por nuestros nombres. ¿Sabían ustedes que Dios conoce el nombre de ustedes y mi nombre? Claro, si no, pregúntenle a Zaqueo cómo se habrá sorprendido cuando ahí estando en el árbol de sicómoro Jesús le dice: Zaqueo, baja de ahí. Él dice: bueno, ¿y quién sería el chismoso que le dijo que yo era el que estaba arriba? No, Él es omnisciente, todo lo sabe. Dios conoce tu nombre, Dios conoce mi nombre. Es más, Él nos conoce desde que nos formó en el vientre de nuestras madres. Es más, yo no sé si ustedes saben, pero en la palabra de Dios se nos dice allá en Mateo capítulo 10 verso 30 y en Lucas capítulo 12 verso 7 que todos los cabellos de nuestra cabeza los tiene contados. De modo que si Dios viniese aquí y pone las manos sobre tu cabeza, dice 200,000 cabellos, es Viviana. Pone las manos allá sobre Miguel. Solo tiene 50,000. Este ha de ser Miguel. Este es Miguel seguramente, ¿no? No sé si me explico. Oiga, no solo sabe quiénes somos, porque conoce nuestros nombres, aún los cabellos de nuestra cabeza los tiene contados. Él cuenta las estrellas por su nombre. El creador de las estrellas las conoce y Él las cuenta por su nombre. Pero también viene y Él nos conoce y Él sabe aún cuántos cabellos tenemos. ¿Y cuál es el segundo propósito? Que al saber esto, al creer esto y recordar estas verdades, esto nos mueva. Es decir, que no solo sea conocimiento más, sino que sea el conocimiento, la verdad, la información que nos impacte, de modo que nos maravillemos y esto nos lleve a actuar. Esto nos lleve a actuar, queridas personas. Les mueva a los que aún no se han convertido a convertirse a Dios y no solo a convertirse a Dios, a confiar en Él siempre y a actuar viviendo en obediencia a sus mandamientos por amor y gratitud, y al cristiano a consagrarnos cada día más de Él y a enamorarnos cada día más de Él. Amén. Y antes de cualquier cosa, yo creo que es necesario que definamos la palabra memoria. Dice, ¿qué es el hombre? Es la primera verdad. ¿Qué es el hombre o el simple mortal o las personas? Para que tengas de él memoria. La palabra memoria aquí no significa solo recordar. Óigalo bien. Cuando nosotros hablamos de memoria dice uno, qué mala memoria tengo, ¿sí o no? Es que no me acuerdo. No lo recuerdo. No, pero yo sí te lo dije, sí, pero yo no lo recuerdo. O sea, cuando hablamos aquí de la palabra memoria, que por cierto viene de la raíz hebrea sacar, no solamente significa recordar, sino que significa tener presente. Tener presente, tener en la mente. En otras palabras, es un acto continuo. No es como muchas veces sucede que de repente recuerdas en ese momento que el pensamiento se te viene a la mente que no hay huevos, que tienes que pasar por algún lugar comprando huevos o que la gasolina va a aumentar el lunes, entonces hoy domingo hay que ir a llenar el tanque de combustible. No es, pero después de que viene ese pensamiento a la mente y te acuerdas de esa necesidad, te olvidas de ella. Sigues pensando en otras cosas. No, espérame. Aquí cuando dice que Dios tiene memoria del ser humano, que Dios tiene memoria de ti, de mí, significa más que se te venga un pensamiento o que a Dios se le venga un pensamiento con tu rostro, con tu nombre o de la circunstancia que estás viviendo. Sino es que Dios nos tiene presentes, Dios nos tiene siempre en mente. Es más, es pensar en algo o en alguien de manera intencional. Ya dijimos, no es el pensamiento que viene a tu mente así, ¡pum!, y se va. No. Es pensar en algo o en alguien de manera intencional.
¿Por qué? Porque le estás dando la importancia que tiene para ti. Eso de lo cual tú tienes memoria, o esa persona de quien tú tienes memoria. ¿Sí queda claro? Es más, yo espero que esto traiga esperanza, gozo, gratitud, amor, deseo de convertirse a Dios y de consagrarse a los que estamos aquí presentes y están viendo este video. Dios tiene tan presente al ser humano. Dios no solo te conoce porque te creó, sino que te tiene tan presente en su mente y de manera continua que Él se interesa personalmente por ti. Lo merezcamos o no lo merezcamos. Lo merezcas o no lo merezcas. Y aunque parezcamos insignificantes ante Dios y el universo, Dios es movido a actuar en su corazón a nuestro favor. Óigalo bien. Dios, al tener memoria de nosotros, sí, al tener memoria de nosotros, al tenernos siempre en mente, al pensar en nosotros de manera intencional. ¿Por qué? Porque nos da la importancia que merecemos por el valor que Él mismo nos da. Eso hace que el corazón de Dios se mueva a actuar a nuestro favor. Y es que, amados y amadas, cuando Dios tiene memoria de alguien, algo está a punto de suceder. ¿Por qué? Porque Dios va a actuar. Dios va a actuar en su fidelidad y va a actuar en favor o para el bien de esa persona. Alguien escribió, el cielo se mueve. Cuando Dios tiene memoria de alguien, el cielo se mueve, las circunstancias cambian y los planes de Dios se activan para bien. Veamos algunos ejemplos en la Biblia de esto. En el libro de Éxodo capítulo 2, verso 24 leemos que Dios escuchó el clamor de los israelitas que estaban esclavizados en Egipto y tuvo memoria, recordó su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y el recordar su pacto con ellos, ¿qué hizo? Le movió a actuar a favor de ellos. ¿Cómo? Sacándolos de Egipto, con mano fuerte, todos lo sabemos, con poder. En el libro de Génesis capítulo 8 verso 1 dice, y se acordó Dios de Noé. Y se acordó Dios de Noé cuando Noé estaba en el arca y ya tenía mucho tiempo de estar ahí y aquellas aguas no descendían. ¿Y qué pasó cuando Dios se acordó de Noé y los que iban en el arca y los animales? Dice, las aguas comenzaron a descender y finalmente todos lo sabemos, ¿verdad? Envió una palomita y esta regresó con una hoja de un árbol en su boca. Luego dice en Génesis 14, dice, Dios se acordó de Abraham. Aquí la historia es que Lot, el sobrino de Abraham, es llevado prisionero por algunos reyes y cuando Abraham se da cuenta reúne un pequeño ejército y va a liberar a su sobrino. Dice, Dios se acordó de Abraham. Es decir, Dios fue movido en su corazón a actuar a favor de Abraham. ¿Cómo? Dándole la victoria. Eran 5 reyes. Él no era rey. Dándole la victoria. Permitiéndole liberar no solo a Lot, sino a las otras personas que también habían sido llevadas esclavas por estos reyes. Dice, Dios se acordó de Abraham y salvó a Lot. En resumen, amados y amadas, tener memoria significa tener presente algo, y en nuestro caso a alguien, a ustedes y a mí, en forma continua, con atención. No se descuida Dios de ello.
con cuidado o para cuidar. ¿Por qué? Porque tiene interés en nosotros. Y aquí lo maravilloso es que quizás puedas decir tú, bueno, ¿y por qué Dios tiene interés en mí? Yo me lo he preguntado, ¿por qué Dios tiene interés en mí? Hay gente que predica mejor que yo, hay gente que puede aconsejar mejor que yo, hay gente que puede servir a Dios mejor que yo, hay gente que puede glorificar a Dios mejor que yo, hay gente que puede hacer muchas cosas para Dios mejor que yo, pero ¿por qué Dios tiene interés en mí? ¿Saben por qué tiene interés en mí? No por lo que yo puedo hacer por Él, porque su amor es incondicional. El que Él tiene memoria de mí, o sea, eso Él lo hace sin esperar algo de mí, sino porque Él me ama, porque Él te ama, a pesar de, Él te ama y Él me ama. Y como lo hemos dicho y quiero que les quede grabado en la mente, este cuidado continuo porque se interesa, porque nos ama, se manifiesta en las personas no cristianas o no convertidas. ¿Cómo se manifiestan los no convertidos o no cristianos? Haciendo salir su sol cada día sobre malos y buenos, para traerlos a Él. Cada mañana que amanece, cada mañana que tú volteas ahí a ver a tu alrededor y ves que te ves a ti mismo, ves que estás bien, ves que estás vivo y empiezas a ver a los miembros de tu familia o a preguntar por ellos si ya se fueron antes que tú te despertaras, a sus trabajos o a la universidad, o los que aún están dormidos. Oye, ¿cómo están? Bien. ¿Ah? Cosas tan sencillas como le das vuelta al grifo del agua para bañarte y no está ahí atorado. No, le haces así, cae agua, te bañas. Hay que ahorrar el agua. Luego vienes y te sientas a la mesa si eres varón y tu esposa te sirve la comidita. Hay comida. Y si eres esposa y la estufa es de luz, hay luz. Y si es de gas, hay gas. Te puedes vestir. O sea, ¿cuántas cosas hace Dios para mostrar que Él está pensando en ti? Cosas que ya no nos asombran, que no nos maravillan. Por ejemplo, ¿cuántos accidentes ven ustedes en la ciudad? Muchísimos. ¿Cuántas personas ese día se fueron para un hospital o se murieron y no llegaron a sus casas? Pero tú llegaste a tu casa y no solo tú llegaste a tu casa. Si tu esposa trabaja, después llegó tu esposa. Si tus hijos estudian o trabajan y viven contigo, llegaron tus hijos. O si viven en otro lugar porque están casados, ¿verdad? Los llamas y les dices, ¿cómo están? ¿Cómo llegaron? Bien, gracias a Dios, papá, no se preocupe. Ah, qué bien. Gracias a Dios, mamá, no se preocupe. O sea, ¿cuántos de nosotros ya no nos maravillamos por esto? Ya lo damos como un hecho. Es más, muchas veces me da tristeza pensar que muchos creamos que Dios está obligado a hacerlo. No, espérame, Dios no está obligado. Es su amor el que lo mueve, no nada que nosotros hagamos. Amados y amadas, a los convertidos o no cristianos, ahí está Dios cada día, en cada momento. ¿Tienes trabajo? Gracias, Señor. ¿No tienes trabajo? Pues te proveyó, había un colchoncito y ahí está saliendo adelante. ¿Cómo ven? ¿Por qué? Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Mateo capítulo 5, verso 45. Lo cual significa que Dios muestra su misericordia. Óigalo bien, Dios muestra su amor incondicional. Y Dios muestra su gracia hacia todos los seres humanos, justos e injustos por igual. Y en los cristianos, ¿cómo se manifiesta el que Dios tiene memoria? El que Dios te tiene presente en su mente por decir algo para que lo podamos entender, porque Dios es espíritu. En forma continua para cuidar de ti. Porque, como bien nos dice a través del profeta Jeremías, allá en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para su pueblo, para darle a su pueblo el fin o lo que ellos anhelan o esperan que Dios haga. Claro, Dios va a actuar a su tiempo.
Dios va a actuar a su tiempo, pero va a actuar. Y tenemos que recordar que no solo va a actuar, sino que siempre el mejor momento para ti y para mí es el momento en el cual Dios decide actuar. Y todo esto porque si somos cristianos verdaderos, tenemos un Padre, óigalo bien, no solo un Dios, sino un Padre. No solo un ser divino al que podemos llamar Dios, sino que podemos llamarle Padre. Y no solo Padre, podemos llamarle Abba Padre, que la traducción vendría a ser como papito. Me encanta. ¿Cuál es la palabra que usa? Está mi hija Lidia aquí. ¿Dónde estás, Lidia? ¿Cuál es la palabra que usa mi nieta Lisa para decirle a su papá? Papucho. Lo ve y sale corriendo y le dice, papucho. Eso es, papaíto, papito. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque tenemos un Dios que también es nuestro Padre. Y que por cierto sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Amados hermanos y hermanas, si Él cuida de las aves, si Él cuida de los lirios del campo, ¿cuánto más no va a cuidar de sus hijos y sus hijas? Como está escrito en el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 26. Como una invitación ¿a qué? A confiar en la fidelidad de nuestro Dios y Padre. Incluso, óigalo bien, en momentos de dolor. Incluso en momentos cuando no entendemos por qué Dios permite que sucedan las cosas que estamos viviendo. Incluso cuando no vemos alguna solución a lo que nos atribula o nos está tentando al temor y a la ansiedad. Ahora bien, el hecho es, no si esto es verdad, que Dios tiene memoria de ti, de mí. O sea, ese no es el hecho, porque es una verdad, porque es un acto de amor inmerecido que proviene de un Dios de amor, sino que es posible que si no te has convertido a Dios te preguntes, ¿puede ser que siendo Dios santo, 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 pueda pensar en mí? ¿Pueda tener memoria de un ser humano tan pecador y malvado como yo? Ese es el punto. Y si tú estás lidiando con, bueno, la verdad es que yo sé que todo lo que el pastor acaba de decir es real, tiene fundamento bíblico, lo ha demostrado. O sea, puede ser que siendo un Dios santo, 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 pueda pensar o tener memoria de mí o de un ser humano tan pecador y malvado como yo. Esto me recuerda a un leproso, allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, al inicio del capítulo 8. Este es un leproso que sabiendo que era un hombre inmundo, que sabiendo que las leyes de ese entonces no le permitían ni siquiera acercarse a una persona sana. Es más, que cuando iba en el camino, esos caminos transitados por personas o las vías públicas, tenía que ir gritando inmundo, 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 para que el que venía por ese camino y estaba sano se apartara, o lo que era peor, agarraban piedras y se las tiraban al leproso y lo insultaban para que el leproso se apartara. Y un leproso de esos llega al Señor Jesús porque ha oído de las maravillas del Señor Jesús y está maravillado, está asombrado, maravillado del gran amor de Jesús. Y se acerca a Jesús, cosa que no les era permitido. Y Jesús, que es Dios, no lo rechaza, no le dice, vete de aquí, inmundo, o se retira, sino que permite que el encuentro suceda. ¿Y qué le dice el leproso? Señor, ¿quién se acuerda? Señor, le dice, si quieres, puedes limpiar. O sea, este hombre no duda de que Jesús pueda.
La pregunta de este hombre inmundo era: si tú quisieras, si tu amor por mí fuese lo suficientemente grande para sanarme de esta terrible enfermedad que está comiendo mis tejidos, he perdido mis dedos, he perdido mi nariz, he perdido parte de mi cara, estoy deformado, soy despreciado, no tengo familia, no tengo nada. Pero Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: quiero ser limpio. Jesús le dijo: sí puedo, y tú sabes que puedo. Pero voy a responder a tu pregunta: sí quiero. Yo sé que hay personas aquí que no se han convertido a Dios, que quizás están en esta situación. O sea, y yo sé que esto es verdad. Yo sé que Dios tiene memoria de mí, con todo lo que eso implica. Pero puede ser que Dios, siendo santo, o sea, quiera pensar o tener memoria de un ser tan pecador y malvado como yo. Y la respuesta es: claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios piensa en ti. Piensa en ti siempre. Piensa en ti siempre. Y si quieres una prueba, mira a Cristo muriendo por ti en esa cruz, solamente porque Dios se acordó de ti. ¿Quieres una prueba? Mira, imagínate a Cristo, tal como lo describen en los evangelios. Imagínate a Cristo muriendo por ti en esa cruz, porque Dios se acordó de ti. Porque si aunque hubieses sido la única persona en este mundo y tú hubieses pecado contra Dios, Dios hubiese enviado a su Hijo amado Jesús a morir por ti. Aunque yo fuese la única persona y hubiese pecado y hubiese necesitado un Salvador, Dios también hubiese enviado a Cristo Jesús a morir por mí. ¿Por qué? Porque piensa en ti, piensa en mí. ¿Para qué? Para que no dudes. Para que no dudes. Amado y amada. No eres un accidente, no eres fruto de una explosión. Eres fruto de un Dios creador que te engendró en el vientre de tu madre para Él. Ok, tú decidiste descarriarte como oveja, te apartaste por tu camino, pero eso no significa que Él no sigue siendo tu Dios, no sigue siendo tu creador y no sigue pensando en ti. Claro que sigue pensando en ti. Y prueba de eso es que cada día te da una oportunidad. Y no solo te da una oportunidad al darte vida y todo lo que necesitas para sostener esa vida, sino que también te dice: aquí estoy. Aquí estoy. Pero también aquí está mi Hijo amado, quien dio su vida por ti. Por ti. Por amor. Inclinemos nuestros rostros para meditar en esto y que, como decíamos al principio, quede grabado en tu mente, pero sobre todo en tu corazón. Amados y amadas, cristianos y no cristianos, solo en Dios. O sea, yo quiero que recuerdes esto: solo en Dios. No en los bienes materiales, no en el ser amado por alguien que tú amas mucho. No en el ser aceptado por los demás, no en la fama, no en el poder, sino solo en Dios. El ser humano, ustedes y yo, débiles, mortales, limitados, dependientes, obtenemos ese valor que Dios nos da.
obtenemos ese valor que Dios nos da. Y solo en Dios somos objeto de dos acciones divinas. Primero, Dios te recuerda. Te recuerda de manera continua, te recuerda de manera intencional, te recuerda no como una casualidad, te recuerda porque Él te ama y tiene cuidado de ti. Pero también Dios interviene en tu vida. El que te recuerde, el que tenga memoria de ti, lo impulsa a actuar a tu favor. Actuar a tu favor. A no ser indiferente a lo que te sucede, a dejarte sin rumbo. Pues Él tiene un plan perfecto para ti que comenzó, ¿sabes dónde? En la cruz del Calvario. Ahí comenzó el plan perfecto de Dios para ti. En la cruz del Calvario. Si eres cristiano, ahí comenzó el plan perfecto de Dios para ti. Y pregúntale cuál es su voluntad para ti, cuál es su llamado para ti, cuál es tu ministerio. Si no eres cristiano, el plan perfecto de Dios desde que te creó y que comenzó también en esa cruz es perdonarte, lavarte de todos tus pecados. Sí, lavarte y limpiarte de todos tus pecados. Y continuar teniendo memoria de ti. No siendo indiferente a todo lo que te sucede, como a todos los cristianos. Tampoco dejarte sin rumbo, como todos los cristianos. ¿Sí queda claro? Quizás hayas pensado, como dijimos al principio, a nadie le importó, nadie se acuerda de mí, nadie se preocupa por mí, nadie se interesa por mí. Cuando has estado viviendo en circunstancias difíciles o en tiempos de prueba. O ahorita mismo quizás que estés viviendo circunstancias difíciles o tiempos de prueba. Pero la realidad y es lo que yo quiero que ustedes se lleven en su mente, es que Dios nunca se ha olvidado de ti, ni se olvidará de ti. Porque siempre estás en su mente y estarás, pero también en su corazón. Eso es lo precioso, eso es lo maravilloso, eso es lo que asombra. Es lo que debería llevarnos a postrarnos ante Él. Dios nunca se olvida de ti. Siempre estás en su mente. Eso implica ayer, hoy, mañana, por siempre. Pero también estás en su corazón. A pesar de ti. A pesar de lo que eres y a pesar de lo que has hecho o has dejado de hacer. Así que si eres cristiano o cristiana, cuando te sientes solo o sola, recuerda que Dios está ahí cerca para tu bien y escúchalo decirte a través del profeta Isaías: ¿acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré. Resaltando el amor incondicional de Dios. Y óyelo bien, si eres cristiano, cristiana, cuando te sientas solo o sola o venga la tentación de parte del diablo de hacerte creer que estás solo o sola, recuerda que Dios está ahí. Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y no solo prometió estar contigo, Él está cercano para tu bien y te dice: mira, aunque una madre deje de amar a su hijo, yo no me voy a olvidar de ti. No me voy a olvidar de ti. Cuando por circunstancias adversas o porque alguien, no sé, alguien te lastime o porque no veas salida a la situación que estás viviendo y como ser humano que eres, llores. Yo quiero que recuerdes que Dios te ve en ese momento y guarda tus lágrimas. Como el rey David escribió, sintiéndose solo en algún momento de su vida, en el Salmo 56:8, has recogido todas mis lágrimas y las has guardado en un frasco.
has anotado cada una de ellas en tu libro. Es decir, tú estabas ahí, tú estabas a mi lado, tú me viste llorar, tú enjugaste mis lágrimas muy tiernamente como una persona que me ama mucho. Óyelo bien. Has recogido todas mis lágrimas y las has guardado en tu frasco. Has anotado cada una de ellas en tu libro. Y lo repito, has estado ahí a mi lado, lleno de compasión, de amor y con ternura. Has visto mi llanto, has visto las lágrimas que he derramado y tú las has enjugado, tú las has secado. Y has estado ahí cada vez que yo he llorado. Y si tengo que llorar más veces, vas a estar ahí cada vez. Cuando luchas con la duda, hermano, hermana, cuando tu carne se quiere revelar a la voluntad de Dios para tu vida, sobre todo cuando Él permite circunstancias que quizás no entiendas ni te son agradables y hubieras deseado con todo tu corazón o deseas con todo tu corazón y tus fuerzas que esto no estuviese sucediendo. ¿Sabes qué? Dios lo sabe, Dios lo sabe. Y Dios va a actuar, eso es lo más importante. Dios lo sabe y Él va a actuar para tu bien. Solo que a su tiempo y Él sabe cuál es el mejor momento para ti, para mí, para actuar. Solo cree, solo confía. Cuando clamas a Dios por ser librado de la tentación, la prueba, el temor, la angustia, no olvides que Él te escucha. No solo te recuerda, porque te recuerda, te escucha. Y te escucha atentamente. Recuerda su promesa, esa promesa que dice, claman los justos. ¿Y qué dice? Y Jehová oye. Y está atento al clamor de ellos. ¿Por qué necesitas clamarle a Dios? A ver, ¿quieres sabiduría? ¿Qué quieres? ¿Paciencia? ¿Quieres dominio propio? ¿Qué quieres? Amor. ¿Quieres que en ese momento Dios te dé más amor para amar a alguien difícil, para perdonar a alguien que te ha hecho daño? ¿Qué quieres? Para servir a esa persona, no solo perdonarla, servirla con paz. ¿Qué necesitas? Clama a Dios, claman los justos y Jehová oye y está atento. A mí me encanta porque no solo dice claman los justos y Jehová oye, sino que dice y está atento al clamor de ellos. Y cuando la tentación, no, amado hermano y hermana, la tentación a la incredulidad te vence y viene la angustia, el temor a tu vida, Dios te ve, Dios tiene memoria de ti y ha provisto desde antes de la fundación del mundo un abogado para ti que es Jesucristo el justo. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Primera de Juan 2. Amado y amada, ¿por qué razón? Porque no eres invisible para Dios, porque Dios está contigo, aunque tú no lo sientas. ¿Sí queda claro? Aunque tú no lo sientas. Aquí no se trata de sentir, se trata de creer. Creer quién es Dios, creer quién eres ahora que Él te ha lavado y limpiado con la sangre preciosa de su Hijo amado derramada en la cruz y por tanto te ha adoptado como su hijo o su hija. Así de sencillo. Y te ha dado un valor y una dignidad que no depende de lo que eres o lo que tienes, o de cómo te ves, o de cómo te sientes, o cómo el mundo te ve. ¿Sí queda claro? Y algunos dirán, oiga, y si aún no soy cristiano, y si aún no me he convertido a Dios, ¿habrá algo para mí? ¿Habrá alguna migaja que cae de la mesa del Rey de Reyes para mí en su misericordia? Por cuanto usted dice, y es cierto, y lo creo, que Él tiene memoria de mí. Él me recuerda continuamente
y eso le mueve a actuar en mi favor, ¿habrá algo para mí? ¿Alguna migaja? Más que migaja, te diré. Más que migaja, banquete. Banquete. Porque al Dios crearte y darte un valor y una dignidad que no dependen por lo que eres o tienes o por cuán pecador has sido, sino porque fue Él quien te creó y qué eres para Él. Él te conoce por tu nombre. Sí, es cierto, tiene memoria de tus pecados. Claro, tiene memoria de ti, sí tiene. Tiene memoria de tus pecados, sí tiene. Sin embargo, óyelo bien, el que te creó, el que te conoce, a quien le importas, y el que es movido por amor a tener compasión de ti, en su misericordia, ese Dios de amor decide no recordar más tus pecados si te arrepientes y pones toda tu confianza en la persona y la obra redentora de Jesucristo al morir en la cruz y resucitar. Óyelo bien. Por eso es que te puedo afirmar con propiedad que no solo no tiene migajas para ti, tiene un banquete. A pesar de que Él se acuerda de ti y se acuerda de tus pecados, si te arrepientes y pones toda tu confianza en la persona y la obra redentora de Jesucristo al morir en la cruz y resucitar, Él no solo te perdona todos tus pecados, sino que te hace un hijo, una hija, te hace miembro del pueblo de Dios, lo cual es, créemelo, lo mejor que una persona pudiese recibir. Si a esto le sumamos que quita ese peso de la culpa que tienes por causa de haber pecado contra Dios y tu prójimo, y quizás algunos actos o cosas que hiciste que hoy son una carga pesada para ti. Además de eso, te da poder para vencer la tentación por medio de su Espíritu Santo. Además de eso, escribe tu nombre en el libro de la vida. Además de eso, agrégale, Él te asigna una de esas tantas moradas que ya fue a preparar para ti, pero solo estaba esperando que dieras ese paso de venir a Él. Siendo que Él siempre ha tenido memoria de ti, pero también de tus pecados. Él nunca se ha olvidado de ti ni de tus pecados, y fue a preparar una mansión, una casa allá al cielo, y solo está esperando que tú te arrepientas, creas en Jesucristo como tu Salvador personal, quien ya recibió el castigo que tú merecías recibir. ¿Para qué? Para asignar la casa, para asignar la casa y decir, ok, ya. Póngale nombre, esta casa está ocupada, ponte tu nombre ahí, ponte tu nombre, arrepiéntete, y cuando te arrepientas, cree que Dios verdaderamente te ha perdonado. Si le pides perdón de corazón, dale gracias y dile, wow, Señor, ya le pusiste nombre a mi casa. Y todo esto, ¿por qué? Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9, y porque de tal manera amó, esa palabra amor, aunque tú no le ames, amor, de tal manera te amó. O sea, no habían palabras para describir cuán grande era su amor, que solo escribió de tal manera, es un amor indescriptible. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera te amó a ti, que todavía formas parte de este mundo, de este sistema perverso que es gobernado por Dios y que ni ama ni teme a Dios, ni desea hacer su voluntad. Pero dice, de tal manera amó al mundo, te amó a ti, óyelo bien, te amó a ti, que dio a su Hijo unigénito, para que si tú crees en Él, no te pierdas, mas tengas vida eterna. Juan 3:16, mas todas las cosas que te serán añadidas. Yo quiero que recuerden que cuando el ladrón de la cruz clamó a Jesús,
diciéndole: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor Jesús le respondió de inmediato y le dijo: de cierto, tenlo por seguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Hay esperanza? Hay esperanza. Aunque lo hayas rechazado. Sí, aunque lo hayas rechazado y si eres cristiano, aunque pues te hayas alejado, Dios te dice: vuelve a mí, vuelve a mí. No seas como el caballo o la mula que no entienden. Salmo 32:9. Vuelve a mí, ¿por qué? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Óyelo bien, no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Convertíos pues y viviréis. Ezequiel 18:32. Y no solo te quiere perdonar, así como te ha tenido presente con mucho dolor en su corazón por causa de tu vida de egoísmo, de rebeldía, de menosprecio, de pecado, de enemistad contra Él, ahora te tendrá presente en su memoria de la misma manera, de forma continua, de manera intencional, poniendo toda su atención en ti para tu cuidado y bienestar. ¿Por qué? Porque ahora eres su hijo y su hija. ¿Y por qué razón? Por una sola. Porque en su gran amor y su gracia te ha amado y Dios sigue pensando en ti. Dios sigue teniendo memoria de ti. Solo tienes que creer si eres cristiano y salir victorioso de la prueba. Solo tienes que creer si no eres cristiano y salir limpio por cuanto tus pecados habrán sido limpiados por la sangre de Cristo y el Señor, no solo eso, sino que se acordará de ti, no como un pecador que merece el castigo eterno, sino como un hijo o una hija a quien siempre ha amado, porque en su amor y su gracia sigue pensando en ti. Señor, te damos gracias por tu amor, porque ciertamente piensas en nosotros. Señor, porque podemos decir como el rey David: ¿quién es el hombre? ¿Quién es el ser humano, Señor? ¿Quién es el ser humano? ¿Quiénes somos nosotros, simples mortales, Señor, para que nos recuerdes, para que tengas de nosotros memoria, para que te fijes en nosotros y nos tengas en tu mente de manera continua, de manera intencional. Y además de eso, para que seas movido a compasión en tu corazón para nuestro bien, Señor. Padre, yo quiero rogarte por cada persona que está aquí y está viendo este video, cristiano o no cristiano, y que pueda ser, Señor, grandemente edificado, fortalecido, independientemente de el momento que esté viviendo en su vida, si es cristiano, pero si no es cristiano, pueda ser convencido una vez más de tu amor y tu misericordia al tú pensar en él o en ella y en sus pecados, pero también al darles la oportunidad de que ellos puedan lavar sus pecados a través de tu perdón. Y ahora tengas memoria de ellos, no como rebeldes, no como tus enemigos, sino como tus hijos e hijas. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús, para que sea hecho, para que así sea, Señor.